Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upukwe Pupore. Como siempre, visitamos a las familias. Así es que vamos a conocer un poco tanta historia, tantas cosas lindas, como nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, todos los que están antes que nosotros, evidentemente, y también aquellos que ya han pasado, ¿verdad? Porque les recordamos con tanto cariño a nuestros padres, a nuestros abuelos, y los que fueron forjando nuestra nación, nuestro querido Paraguay. Y esto nos llama a nosotros, de lo que recibimos en herencia de ellos, seguir mejorando, ¿verdad? Nuestra sociedad. Y por eso que es importante conocer la honestidad, el amor, la capacidad de trabajo, de sufrimiento, de lucha y de cruz también. Y no como tantas veces, lastimosamente, ahora vemos gente que roban al país y que se van enriqueciendo también ilícitamente, y eso no es bueno. Hay que mirar nuestras raíces, las raíces de la honestidad, las raíces de buenas personas que van dejando huellas verdaderamente en el corazón de nuestra nación y de nuestra familia. Queridos amigos, aquí me invitaron y me recibieron, y muchísimas gracias a ustedes, a esta familia que me reciben aquí en su casa. Estamos con Ñande Yarañe Pupore. Y lo primero que hacemos es justamente una presentación, así le vamos conociendo. Comenzamos con las damas siempre. Gracias a usted, padre, por visitarnos. Estamos muy felices por tenerle, además que usted fue mi profesor. En serio, fuimos profesores. En el seminario. En el seminario. Entonces, de la parte bíblica. De la parte bíblica. Sí. Entonces es una bendición tenerle acá. Gracias. Bueno, sí. ¿Y cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿Tus padres? Vamos a recordar un poquitito. Sí. Toda esa historia. Me llamo María Elba Ramírez de Chamorro y mis padres, mi papá era de Concepción. ¿Concesionero? Yo soy concesionero. Sí. Ramírez. Ramírez. Sí. Mira, de los Ramírez. Y mi mamá era de Piribebuy. Entiendo. Sí. Y ¿Cuántos hermanos, Elba? Tengo 6 hermanos. 6 hermanos. O sea, 5 hermanos. Conmigo 6. Contigo 6, claro. Sí, 3 mujeres y 3 varones. Pellichuy Monago. ¿Y vos qué número entre los hermanos sería? La cuarta. La cuarta. Qué bien, che. ¿Y le conociste a tus abuelos? Le conocí a mi abuela materna y a mi abuela paterno no le conocí. Ya no le conocí. Sí. De Piribebuy y de Concepción, entonces. ¿Y a lo de Concepción conociste a alguno de los Ramírez? Sí, a todas mis tías. ¿En serio? Ya. ¿Y siguen todavía ahí por Concepción o ya? No, ya no. Prácticamente vinieron todos acá en Asunción, todas eran profesoras, mis tías. Sí. Y mi papá era jugador de fútbol con Arsenio Erico. No me diga, en serio. Tengo todas las fotos. Qué lindo. Bueno, todo esto vamos a ver. Él era Tatacho. Tatacho. ¿Ah, sí? Sí, te llamaban así. Sí. Era un poco chévere. Tengo las fotos, todo. Y Tatacho, ahora que me decía, era famoso ese como jugador. Me parece que era mejor lo que hace Señorico. Era jugador, parece que no le dieron nomás tanta ínfula como al señor. Sí, pero Erico. Yo tengo los diarios de él. ¿Tenés también? Sí, tengo donde él se le nombraba mucho. Sí, por eso. Sí, porque él fue jugador de Libertad. Entiendo. De Libertad se fue por la Cruz Roja Paraguaya a jugar con Arsenio Erico. Entiendo. Y a traer medicamentos para los... por la Cruz Roja. La Cruz Roja Paraguaya. La recaudación era para comprar medicamentos. Era para eso. Sí. Mira qué bien, qué servicio de solidaridad. Sí. Qué maravilloso. Bueno, no había plata cuando eso. Y claro, no. O sea, era la solidaridad y cómo se podía hacer, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, ahora vamos a conocerle a tu esposo. Bueno, gracias entonces por recibirnos aquí a su casa. Vamos a conocer un poco tu nombre y vos, ¿de dónde sos? Y yo me llamo Wilson Ángel Chamorro. Chamorro Aseca, apellido de mi madre. Por eso Aseca. No soy reconocido por mi padre. ¿Pero le conociste a tu papá? Le conocí cuando tenía 17 años. 17 años. Sí. Y iba a transcurrir. Y después, cuando tenía 21 años, me quiso reconocer. Ya. Yo ya trabajaba en Óscar S. Neto cuando eso. Entiendo. México y Eligio Ayala de Óscar S. Neto. Sí. Feró Negocio. ¿Qué era ese negocio? ¿Qué era? Taller, venta de maquinarias, de vehículos. Willis, NAS,
MAG En serio. en aquella época. En aquella época. En aquella época, sí. Yo era vendedor allí. No, yo siempre entré en contabilidad. Ah, contabilidad. Sí, ayudante, invertí, pasaba ficha, esto, aquello, y Entiendo. estuve 8 años y llegué a manejar el equipo NSR 32, estaba en cuenta corriente, me pagaba muy poco, entonces luego pasé a conseguir un trabajo en Bayer, Ya. Cofarma, Bayer sería laboratorio, ¿verdad? Laboratorio. laboratorio, sí. Sí. Y luego de ahí pasé a Cambio Urubishá Ya. por unos Te ve pesos. ya platita. No. ¿Eh? Siempre en contabilidad. Siempre Yo en contabilidad. nunca cambié de rama. Ah, ya. Siempre en contabilidad. Sí. De Cambio Urubishá me fui a CEPAR. Estuve 8 años también. en Contabilidad CEPAR. también. Contabilidad, era su contador. Vino el golpe y me echaron. Entiendo. No hay autoridad detrás de su equipo. Pero, por eso. Sí, O claro. sea, no miran nada. No. de lo que uno Sube el nuevo sumado gerente, el nuevo director, el nuevo presidente. Político. Cada uno Político. trae su equipo. Ya. ¿Quién es el que gana un poquitito más? Trae Claro. su cuñado, su sobrino, su hermano. Sí. Así sucesivamente, después del golpe, eso. Sí. Y continúa, ¿verdad? Del 89. Continúa. Continúa. Sí. Sí. Después del golpe, prácticamente tuve casi un año sin trabajo fijo. Tenía cierta contabilidad de pequeña y eso. Sí. Y luego entré en el Banco Central. Ya. Entré como seguridad. Como seguridad. Sí, como seguridad. Y la persona que me ubicó en el Banco Central es el doctor Marco Lescano Bernal, Entiendo. que es vecino mío. Sí. Gracias a él entré Claro, en el Banco claro. Central, le dije, ¿qué yo iba a hacer en seguridad? Claro. Le dije yo, no te preocupes, me dijo. Claro. Antes de un año yo te iba a pasar en la parte administrativa, en la parte de contabilidad. Claro. Y antes de un año Sí. cayeron toditos los 4 miembros del directorio, el gerente y el presidente, Ya. en la época de presidente Andrés Rodríguez. Ya entiendo. estaba al frente. Sí. Y así sucedió. Y después pasé la parte administrativa. O sea, quedaste en ese momento entonces No, siempre sí, en seguridad. sí, sin caballo, como se dice en la juerga paraguaya. De Coila Caballú. Sí, cuide ese caballo. Sí, claro. Y sí, pero ya era funcionario. Exactamente. Ya era funcionario. Ahora, cuando hablamos de seguridad, ¿qué era? ¿El cuidar un poco el No, cada el uno lugar? tenía su puesto. Cada Sí. uno tenía su puesto. O era el encargado del primer piso, otro del segundo, del tercero, cuarto, Entiendo. otro en tesorería, Claro. otro en la casilla periférica. Entiendo. Que había 5 casillas y cada uno. Claro. Y 8 horas. Entiendo. Se entraba a las 6 de la mañana y se Y salía aquí a en las tu 2 de casa la muy tarde. cerquita, ¿verdad? Yo tengo la suerte que tengo Claro. En cerquita. bicicleta. O a Tenía pie. moto. En moto. Tenía moto y tenía un cochecito Boyat al Ya. polero. En el invierno no arrancaba. Mimi, eres apuila alcohol. Sí, así Bueno, es. ¿y qué te recordás de tu niñez, tu catequesis, tu iglesia, More Yapó, primera comunión? Y en la iglesia Santísima Trinidad. Aquí, todo, Sí. entonces aquí en tu barrio. Trinidense nato. Trinidad en Senato. Sí, efectivamente. Sí. ¿Y tu mamá ya falleció? Mi ¿Tuvo madre otros falleció hijos? 2000. ¿Tenés otros hermanos o no soy hijo? Éramos 4. A 4. Y uno de ellos, el varón, falleció en accidente de moto. Entiendo. Y quedó 2 mujeres y yo soy el mayor Claro. de entre los 4, digamos. Sí, Soy sí, el sí. mayor. Yo a los 14 a 16 años, primera vez me fui a Asunción, que es tan cerca Trinidad Asunción. Claro. Y trabajé en taller de vulcanización. Entiendo. El recauchutaje para cambiar ruedas y eso. En Nuestra Señora de la Asunción y Oliva, ¿En donde serio? era actualmente el Banco Brasil. Entiendo. Y enfrente había un caserón grande, Ya. que no, era todavía el Hotel Guaraní. Sí. Sí, efectivamente así. Y ahí comenzaste a trabajar. Y ahí comencé a trabajar de pequeño. De pequeño. Estuve estudiar. prácticamente... ¿Y dónde estudiaste? ¿En qué escuela? Deambulé en varias escuelas. Porque me fui a Escuela José Verge, que era hacia... Sí, conozco. Ahí me fui, Muy me famoso. trasladaron los patrones míos
consiguieron, me fui ahí. Luego, al siguiente año, entré en la Escuela de República Argentina, Sí, sí. en el centro mismo, cerca. Claro, claro, claro. Ya. Y Pero eras buen alumno, te dedicabas por lo menos. sí. Porque si después hiciste contabilidad, quiere decir que es sumar, restar, Después- multiplicar. después- Es esencial. Como siempre, eso después de salir ya de los talleres, entré en Oscar S. Neto, le había dicho. Claro, y, claro. y siempre me metí en contabilidad. Claro. Y terminé en Presidente Franco mi sexto curso, después de unos años. Sí. Incursioné en la Facultad de San Lorenzo, También. sí, pero me quedé, después entré en el ACEPAR y me era imposible Claro, por el porque horario. por los Por el lugares, horario, ¿sabes? era imposible. De un lugar a otro. ¿Y usted, señora, dónde hizo su escuela, su primaria, secundaria? Yo, nosotros no nacimos en Trinidad, nací sobre Lilio, Sobre Lilio. sobre mira, el barrio Herrera. Sí, sí, Sí. sí, 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 sí. Y nosotros mudamos en Trinidad cuando yo tenía 5 años, Muy chiquitita. Sí. muy chiquitita. Pero la escuela ya hiciste entonces todo aquí Hice por acá Trinidad. En Trinidad, en la escuela Uruguay, Uruguay. Sí. Uruguay. el Qué que bien. queda sobre Santísima Trinidad. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y le conociste? Ya me dijiste sobre tus abuelos, ¿verdad? Sí. Que le conociste solamente a la abuela. La abuela materna. Materna, Sí, exacto. mi abuelo paterno También. falleció Falleció muy joven, Sí. entiendo. Y Yo mi tampoco abuelo- le conocí a ninguno de mis abuelos. A mis abuelas sí le conocí. Mi abuela sí. Bueno, así entonces estamos aquí visitando la familia en Trinidad. No me dijeron cuántos años de matrimonio tienen ustedes ahora. 47 años. 47 años. Bueno, volvemos enseguida nosotros con más Ñande Upukwe Pupore. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Queridos amigos, estamos nosotros con Upukwe Pupore, nuestro programa en que visitamos a las familias. Hoy el señor Ángel Chamorro Acécase y hoy sea Wilson. Generalmente Ángel todo el mundo me conoce por como Wilson. Wilson entonces. Y la señora María María Elba Chamorro. de Chamorro. De Chamorro, Ramírez. Ramírez. Lo que más me gustó de tus raíces concesioneras. Sí, Concepción. Está bien. Bueno, entonces ahora queremos conocer un poco y la gente está así expectante. Pero ¿y cuáles? ¿Dónde se conocieron? Dice que las mujeres son las que mejor cuentan eso. ¿Es cierto que eso, Elba? No sé si sería No sé. cierto. ¿Dónde se conocieron? ¿Cuál fue el primer flechazo? En la iglesia de Trinidad. En la iglesia. A la cuenta. En una Da Pejoy Semana Peñemora, Santa. Semana Santa. En la Semana Santa. A ver, ¿cómo fue eso? ¿Qué pasó? Semana Santa. Me presentó una amiga que era el novio prácticamente. Era su novio, te presentó. Y carne, hola y novio. Y después de mucho tiempo, por lo visto, ellos se dejaron. Se dejaron. Y No, es que vos ya, una vez que te presentó, No. le ladeaste. nada, ni pensaba. Ni pensaba. Ni ¿Y pensaba. cómo fue? ¿Qué fue? ¿Un jueves santo, viernes santo? Viernes Santo. Viernes santo. ¿De Viernes Curuzú Santo. entonces? ¿O me de Curuzú nada? Así mismo. Ya. Y después de mucho tiempo, años habrá pasado que él, por lo visto, se dejaron y él me encontró en el ómnibus
Y mira un me poco. preguntó si qué yo hacía. Y le dije que yo trabajaba en una tienda donde se hace ropa. Mira un Que poco. yo me especialicé en hacer camisa de vestir. No me diga. ¿Cómo le decimos eso? ¿Costurera o modista? ¿O cómo le llaman a eso? Modista. Modista. Modista Pues, costurera porque Sí. costurera es el que hace mucha ropa del mismo. Del mismo, ¿verdad? Sí, O sea, el en mismo serie. es en serie, pues En tiene que serie, hacer. claro. Tiene Y que modista, producir sin embargo, te hace de acuerdo de a lo todo. que le pedís, de todo. Exactamente. Ya. Y vos ahí hacías qué Sí. cosa, camisa. Camisa de vestir, sí. Era una empresa Era, que ahí entonces. Y ellos ya te traían todo cortadito. Milor y Milady, que los dos ya desaparecieron. Y Desapareció. también Darling Entiendo. desapareció también. Ya. Era muy amiga con las dueñas yo, No me digas. porque aprendía rápido. Sí, sí, me gustaba. sí. Me gustaba y hacía de todo. Hasta vestida de novia yo llegué así. No me digas. Sí. Y después y ponían ahí Claro, la en exhibición. exhibición era una de las empresas más finas que en aquel ¿Por qué entonces. esas empresas desaparecieron? ¿Qué pasó? No, porque ellos no eran italianos. Una los empresa dueños. muy familiar. Muy Ah. italianos los dueños. Sí. Y yo digo que no, a los hijos no le metieron en la empresa. En la empresa. Estudiaban otra cosa, arquitectura, otro estudió, me acuerdo de los hijos, era aviador y todas esas cosas. Entonces, Claro. estaban O sea, fueron por otras ramas. Estaban en Ya. otra cosa. ¿Y vos por qué no le compraste la empresa? Porque no tenía plata. Oye, delante de la aldea, ¿eh? Sí. Del embapó, Yo y tengo después la no tengo plata en el embapó. La satisfacción de que mis patrones se fueron de viaje y me dejó a mí No me digas, encargada. encargada. Y Sí. viste que podría haber comprado Porque esa yo empresa. sabía Y en aquel coser tiempo no había todas esos las- bancos de fomento, eso que te prestaba No. plata, que podía invertir. A lo mejor también me faltaba a mí un poco de... Podría Arriesgarte. inmiscuirme un poco ¿Verdad? Sí, al sí, vamos a respecto, don escuchar, Chiquitito. don Wilson. Ella era camisera 100% Ya, y hacía camisa al sapo cancionero. no me digas. ¿Ustedes conocen sí. quién es el sapo cancionero? Sí, Bueno, El el cantante de Sí. Sapo sí, Cancionero. y Sí. entonces no tenía cuello y tenía que hacerse un cuello muy especial. Para él. Porque A era los muy grande. suculillos, que era 2 metros Sí, de sí, alto. sí, sí, sí. Por Él tampoco poco le tenía subía cuello. una sillita para tomarle la medida del Sí. cuello. Ella. Ya. Eran gente... A ver, contame por ese Sapo Cancionero, ¿cómo es la cuestión? y, el cantante ¿cómo ese. es el papá de Rodríguez, Sí. del periodista sí, Rubén Rodríguez. Rubén Rodríguez, sí. ¿O no? No es Rubén Rodríguez. Era- Falleció también del corazón ese. Ya. El cantante, muy buen cantante era. Que Pero falleció. ese es paraguayo. Ese Paraguayo. Sapo Paraguayos son. Cancionero. Sí, que Paraguayos. no va a pegar Curepira. No. Sapo Cancionero, que es Quería- Sí, paraguayo. el apellido no me viene ahora, Pero es esa música, Sapo de ese pico. ¿O es otro? O el nombre nomás le decían ¿Cómo es que así. nos olvidamos del nombre? y la dejé. Bueno, la vejez ya no viene sola, dice. El Alzheimer. Porque todo el mundo le ha de estar Todo dice, conociendo porque fulano, él fulano. ganó en OTI. El hijo. El hijo ganó en OTI con una música. Entiendo. Yo no sé si ganó, salió segundo puesto, pero Ya, me ya, acuerdo ya, que cantaba como su papá. Entiendo. Y ahora se me fue el Sí, apellido. sí. Bueno, ya vendrá por ahí el Alzheimer. Vamos a muchas buscar, veces. como decía Vamos a una amiga, googlear. le estamos buscando, pero no podemos encontrar. Bueno, o sea, vos eras camisera y entonces Sí. y le hacía camisa a esa gente. Hacíamos con 2 cuellos, era todo para la gente chuchi, tenía que ser, y la camisa se iba con 2 cuellos. Viste que lo primero que se descompone de la camisa es el cuello. El cuello, sí. Entonces cuando se descomponía el cuello, ellos te traían otra vez y le pegabas el otro cuello que le hiciste. Y y ya- o sea, ya se Sí, hacía ya lo se hacía eso, iba Entonces, con 2 cuellos. en Que, serio. es lo que hoy en día O sea, era como que un hoy en repuesto. día no se hace Como un eso. repuesto. Con un repuesto. Bueno, donde le hacía camisa con 3 cuellos ella por eso. y hacía así para Porque los se curas también, para los descompone. sacerdotes. No, nunca hiciste. No me acuerdo. Entonces no te iba a poder traer a... Lo que hacíamos era smoking también. Para los smoking, novios, sí. Para- Con los cuellitos chiquititos. Qué bien. Y vos, como todo lo que dijo, es Y cierto, yo así le hacía él se iba a mandar a hacer la camisa en casa. serio.
Y Pero si iba a tu casa, no se siempre quedaba le la tientan. negocio. Para conquistarme, claro. llevaba una cantidad de tela para que le haga más su camisa. Nunca ando pa' y la camisa. Bueno, y es cierto para todo lo que me está contando. Sí, ¿Cómo fue? no, sí, si no era verdad ya le interrumpía. Así. Bueno, ¿y cuántos hijos tienen? La formación de los hijos, cómo les fue sobre todo, y cuántos nietos también ahora actualmente. Y viste que yo trabajaba y mi marido también, pero yo salí de mi trabajo y vine a trabajar en mi casa. En tu Sí. casa. Trabajaba en MacGregor Entiendo. Después cuando salí de los y otros, después vine a quería, trabajar en MacGregor. quería una máquina industrial. Primero la recta y luego compramos la overlock de 5 hilos que hasta ahora tenemos. No me diga. ¿Y ese 5 hilos para qué sirve? ¿Cómo es la cuestión? Es para hacer la terminación de los... ¿Y qué tiene que ver 5 hilos? ¿Cómo va Porque eso? los 5 hilos hace toda la parte de la terminación. ¿En serio? Cuando vos cosés con eso no se deshilacha las ropas. ¿En serio? ¿Y las otras maquinitas, esas Singer, eso qué son? De un hilo. Un hilo. De un hilo. Un hilo. Y estas Tengo son súper la modernas, de entonces, un, 5 sí. hilos. Y trabaja toda la aguja Yuki es la marca, Yuki, japonesa. japonesa. Mira un poco. Recuerdo 1 millón y tanto nos costó En aquel tiempo. en aquel tiempo cuando yo Que trabajaba ahora en sería ACEPAR. ¿cuánto? Cuando 50 trabajaba en millones, ACEPAR. 30 millones. Y no Hoy. sé ¿cuánto No, estaría? creo, hay demasiada, tanto. mucha competencia. Ahora ahora. Ahora mucha hay mucha competencia. competencia. Bueno, ahora sí. Mm. Y te traen todo máquina china. Sí, Sí. hay muchísimo. ahora. Pero sí, eso es 5 hay más. hilos. Sí, hay así. Hay- hasta hoy, sí. ¿Y hay más de 5 hilos o no? No Bueno, conoces. ahora hay con menos ya. Con menos y- con 3. Con 3. Veo que algunas amigas tienen con 3. Con 3. Sí. Pero ¿es ventaja que existan más hilos o no? Y sí, porque es más fuerte. Yo tenía muchísimos clientes. Sí. Gente del Banco Central, él se llevaba mis ropas, yo le O sea hacía- que en vez de hacer seguridad, los no se vende camisa, bebé. llevaba le hacían los pedidos sus Claro. compañeros. Claro. Yo le hacía y ellos hasta hoy dice que tienen su ropa. No me digas. Pues son telas norteamericanas, Entiendo. telas yankee. Hoy en día y todos esas son telas, ¿cómo ustedes traían? Aquí se conseguía aquí. De los, ¿cómo se Inma llama? Hobbies. Inma Hobbies. Ya. el Ya representante. me conocían, me daban a veces por cuota, Mira, yo le pagaba de a poco. a crédito. Sí, Sí, llegué a traer a crédito de ellos. sí, sí. Sí. ¿Y los hijos? Inma ¿Dónde le Hobbies. hicieron estudiar? ¿Qué tal salieron los hijos? ¿Cómo Todos van? ¿Se los van para nac- misa? ¿Rezan para como ustedes? Sí, todos los nacionales. No, acá era duro las cosas. ¿En serio? Nada que nadie no se le pagaba ni para estudiar. En serio. Ellos tenían que estudiar porque nunca le pusimos profesores particulares. Ya. Ellos tenían que estudiar. Entiendo. Y- 2 hijos me y dijeron. nos- ¿O cuánto? ¿Cuánto? 4. 4 hijos, los 4 hijos del Varón. primero al 6º grado en la escuela Artiga, Escuela a 1,5 cuadras de Sí, sí, nuestra muy casa. cerquita. Sí. Colegio siempre presidente Franco. Ya. Hacíamos maravilla para que entre porque te ahorraba todo Y claro. las mensualidades. Claro. Y técnico Javier. Imaginar. Técnico Javier No, aquí no de es los técnico jesuitas. Javier, técnico nacional. Técnico nacional. Ahí Sí. tenían que hacer también el examen de ingresos. Entiendo. Y sí. Desde el siempre era tercero bastante para, complicado, para elegir su carrera. Claro, qué Sí. bien. Che. Bueno, si hoy ustedes, don Wilson, tienen que dar a ver un mensaje ahí a sus hijos, a los nietos o a la gente en general, los matrimonios. Ustedes 47 años de vida de matrimonio. Sí. Va, don Wilson. Teníamos nuestros Sí, momentos sí, difíciles y sí. buenas y todo. De No, y todo claro, pasamos, como siempre. El único secreto de la tolerancia. Tolerancia. Sí, no hay otra, porque generalmente una cosita que hace no le gusta a ella Sí, o no me gusta a mí. Claro. Entonces claro, nos toleramos. claro. Esa es la base del Y éxito. no reaccionar enseguida. No, jamás Eh. hemos alzado la mano Sí, yo por ella ni ella por mí. claro. Ahora sí, algunas palabritas, cruces de palabras, hasta Claro. ahí. Pero Sí. a mayores no, Claro. jamás. Y si hoy tendrías que, Elba, darle un mensaje así a los jóvenes en general, sobre todo que se preparan para el matrimonio, o que ya están, que son jóvenes, 2, 3, 4, 5 años de matrimonio, ¿por dónde vamos a apuntar?
Yo lo que más me gustaría decirle a los padres es que cuiden más a sus hijos, Cuidar más a los que sean hijos. más duros con los hijos, que el no sea no y el sí sí. Porque hoy en día le dicen, no haga eso, le dice, pero lo mismo hacen. Yo tengo... Y después se callan, incluso- no dicen nada. Incluso con mis nietitas ya me doy cuenta que algunos, yo quiero y yo quiero y yo quiero y hasta que se le da. Entiendo. Entonces, nosotros éramos de que tu championcito chino vas a tener. A mí no me gusta el championcito chino. Te vas a poner. Cuando trabajes, vas a comprar el que es de marca. Claro. Entonces, es así lo que llevábamos nuestros Sí, hijos. Y gracias a Dios, toditos salieron bien hasta hoy. sí, Tienen sí, todas sus profesiones, trabajan claro. y están todos bien. No, es que tienen ahí... Que le Nepo dábamos baby. todos, Usted sí. no tiene Nepo baby. No. No Tenemos un hijo, el mayor, Sí, que ingresó en arquitectura. entiendo. Hizo hasta el segundo año. De repente, Hasta el sexto. en la facultad, La facultad. allá en San Lorenzo, me Sí, estoy hizo refiriendo, sí. hasta el segundo año, Quinto. arquitectura. Sí, Ingresó. Era muy bueno en Matemática. castellano. entiendo. Le salvó, creo que hizo 95%, eso le salvó. Es decir, para ingresar. Sí, porque anteriormente se daba geografía del Paraguay y eso, y mucho. Claro. Castellano y geografía. Castellano hizo 95%, entonces le salvó para ingresar en la Sí. primera tanda. Y Después dejó. segundo año, de común acuerdo con su señora, Ya estaba casado. vine, sí, no, el mayor Es hace soltero. poco nomás que se unió con así su pareja. Ya. Llego y me dice, sentate vos papá, vamos a charlar. Qué macanada lo que va a estar diciendo, porque me llamó la atención, Claro, con la que se cara de quiere ella sentar. y él ahí en la mesa, yo llegando del trabajo, y después de mi accidente de Coabolaño, eso. ¿A vos te agarró el accidente de Guadalajara? Yo tuve ¿Te salvaste? 23 días de terapia intensiva, A estuve. la cuenta. 12 días terapia intermedia y 10 días en el ¿Y centro vos qué del estabas quemado. haciendo ahí? ¿Estaba en Me la fui de compra, patria de porque, comida? yo soy del 2 de agosto de mi cumpleaños. Sí. Y el justo 1 de era- agosto claro, me fui a claro. buscar verdura porque teníamos Claro. todo carne y queríamos festejar ese domingo Ay, para no Jesús festejar mío. el lunes de mi Sí, cumpleaños, sí, sí. porque no Claro, cuadra pues, y era justamente festejar un entre domingo, semanas. domingo, Sí. y a la hora de la siesta. Y son 3 cuadras de acá, de Claro, mi casa, claro, claro. y Coabolaño. Y me tomó ahí 11:20 fue la... ¿Y cómo te salvaste ahí? Y no sé, No sabes, la providencia. ¿sí? ¿Y qué te encontraste? ¿No entraste en el túnel famoso blanco? ¿No te viste? Nada de Vos no te túnel, acordás de nada. les seguía a los carniceros. Cuando hubo la explosión, les seguía a los carniceros, he visto. Me fui detrás, Sí. pero no pude llegar a él porque el humo ya tomaba todo. Ah, entiendo. Sí. Y después cuando me recobré, Sí. cayó una viga acá y me rompió Ah. y me desmayé ahí en el pasillo. Sí. Me despierto y encuentro como 3 personas sobre mi cuerpo. Sí. Empiezo a empujar. Eso ya Mira. en el hospital entonces. No, Y- en el... En el Coabolaño mismo. En el Coabolaño, Los bomberos Coabolaño, hablan, eso, no, yo no he visto, y me recobré y empiezo a empujar, y lo primero que se me cruzó por la mente fue que tenía que gatear a ras del piso, Ah, a ras del porque hay más oxígeno a ras del Claro, piso. claro, Y claro. da la casualidad que cuando entramos en el Banco Central, yo entré como seguridad, hicimos curso de Ah, incendio. curso de Y no, incendio. lo Ah, que más para nos desarmar. recalcaba es en los edificios, Claro. gatear, no correr esto, aquello, Claro, sobre claro, más claro. humo. Claro, claro. Bueno, Aregatea. a gatear. Agárrese. Y no pude salir. Claro, Y todo cerrado. después me doy la vuelta detrás mío y veo que viene el humo, pero negro que no se veía ni el dedo siquiera. Sí. Y cuando llegó junto a mí, atajé mi respiración para sobrevivir un segundo más. Sí, sí, sí. Y ahí fue que dije seguramente la palabra mágica. Dije, Señor mío, sálveme, le dije yo. Ahí, acostadito. Sí. Tengo mi madre, mi esposa y mi hijo que me necesito. Yo sé que soy un pecador, le dije, pero sálveme. Luego de esas palabras, me recupero 3er piso, emergencia médica. No me diga. ¿Quién te quitó?
Solamente lo del cuerpo de bomberos pudo Tuvo que haberme haber sido, quitado de claro, ese lugar. de ese lugar. Porque ningún civil se iba a atrever a entrar A ahí. entrar hasta el fondo. Claro. Y cuando me recobré, le dije, llamen a mi casa, por favor, mi número de teléfono es tal, le dije yo. Ya. Y era un O periodista, sea, había que sido... entraste en conciencia ya ahí. Sí, en el ahí. hospital. Me recuperé a la ¿Alguno una tu de la... teléfono te acordabas? A la 1 de la tarde por ahí me recuperé. A la 1. ¿Y eso qué hora habrá sucedido? Las 11, Las 11 y media. 11:20 fue la 11 y explosión. 20, sí. Exactamente, fue 11:20. Sí, sí, sí. Porque todas las máquinas registradoras pararon a En ese 11:20. momento. Sí. Ya. Qué cosa interesante. Mira, un poco estoy hablando con un sobreviviente. Sí, de todo. efectivamente sobreviviente del coagulaño. Sí. Y ¿Y estás bien vos? Tiene Ahora, te 2 veo bien. cumpleaños. ¿En 2 serio? cumpleaños. Claro. al día siguiente yo estaba en terapia intensiva el día de primero mi y el cumpleaños. segundo, ¿verdad? Sí. De agosto. Y cuando me recobré, le dije que llame a mi casa y a los 10 minutos ya estaba mi hijo Claro. ahí. Claro. Lléveme a Pero ellos ya sabían San que Lucas. hubo el accidente. Sí, sabían si yo mi camioneta dejé ahí enfrente. Claro. En ese momento nosotros ya le empezamos A buscar. Sí. Y ya estaban desesperados ustedes Y seguramente. nadie le vio. Claro, claro. Mi hijo se fue a la caballería a buscar entre los muertos, otro se fue a IPS. Allá entre los Y muertos. otro de mis hijos, en cambio, frente a Tropic Club, Sí. se amontonaba todos los cuerpos. A todos los cuerpos. Y sí. se le cubría con una sábana. Sí. Y uno de mis hijos tuvo la misión de sabía. revisar si no No. estaba yo ahí. Lo único que quería no verme a mí. Claro, claro. Lógico. Pero también era irreconocible. Yo hice lo mismo, pero va a bendecir uno a uno. Pero no le reconocía, está todo duro, así Sí. calcinado, ¿verdad? Sí, no. Los cuerpos. Le toca y Sí, se, sí. se deshacía. Se deshacía incluso alguno, ¿verdad? Lléveme a San Lucas, le dije. Ay, Yo te soy llevaba. asegurado de San Lucas. Ay, te llevaba. Trabajaba en el Banco Central Claro, y el seguro obligatorio ahí. Sí, sí, sí. Y fui el único que se fue a San Lucas de Coagolaño. Ah, mira, Porque pues. si me iba a IPS me iba a morir porque iba a estar en el pasillo ahí Claro, en la bebera y no tirado tenía ahí, más medio. nadie. Sí, sí, Sí. sí, sí. Y Y bueno, son las cosas de la vida como Dios nos regala. Bueno, les agradezco infinitamente. Y Gusto Ñañemón, que está ahí, hay más cosas, ¿verdad? Para Tantas contar. cosas que contar, ¿verdad? Tantas cosas. Pero les La agradezco. vida de cada ser humano es una historia, dice. Así mismo. No se puede escribir. En hay historia, un sí. detalle que quisiera agregarle. Sí. Le dije que tenía Sí, 4 don Wilson. hijos. Mi hijo llegó y me dice, papá, me salió una beca. 2 becas le salió, uno a México, Sí. antropología, algo por el estilo. Y dijo, Sí. no me gusta eso. No me gusta eso. Sí. Y consiguió otra beca, República Checa. A la cuenta. Estuvo 9 años en ¿Sobre República qué, Checa. ¿Sobre qué cosa? Psicólogo. A psicología. Psicología se recibió, Ah, magíster. Magíster. en Ahí está el psicología. letrero, su Entiendo. diploma. Sí, Y enseña en la facultad, entiendo. psicología. Y también es traductor oficial Sí. del checo al O español. sea que aprendió el checo entonces Sí, también. aprendió. Él es bueno en idioma. Mira qué lindo. Eh. Y bueno, son las vocaciones. Habla un 70% inglés. Ya. Entiende inglés, papá. También entiendo alemán, pero no tanto. Me dijo. Ah. ¿Por qué? Porque el inglés con el alemán Claro, claro. es una mezcla, dice. Más o menos, sí. Así mismo. Eso Bueno, es lo que... un día voy a venir a hablar con él en checo. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes? No, a chisteante, no sé. Yo sé que checo para chiste. Ah, chiste, para chiste. Bueno, muy bien, así entonces les agradezco que me hayan recibido. Y entonces así vamos concluyendo nosotros nuestro programa. Ñande Pueblo y Poré. Y que Dios les bendiga estos 47 años. Dentro de poco me van a invitar ya Sí, para los 50. para los 50. Con todos los hijos, los nietos. Bisnietos no hay todavía, ¿verdad? Son pequeños todavía los nietos. Mi nieta mayor tiene 15 recién. 15 todavía. Bueno, El año tranquilo pasado. nomás todavía. Sí, Tranquilo nomás todavía. Le cuidamos como Sí, como una joya maravillosa. una joya maravillosa. Bueno, y así, queridos amigos, nos despedimos. Yo les dejo la bendición del Señor, como siempre, que sobre todo les derrame su bendición y su gracia a nuestras familias. Por eso, por ahí, valores que hemos recibido de nuestros padres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima Amén. con más por ahí.